se aseguró de darnos en la epístola a los Efesios, la epístola más significativa de toda su producción. Todo lo que Pablo escribió. Escribió 13 o 14 epístolas, si contamos la que no aparece de 1 Corintios, que la primera llegó a ser la segunda, la gente que estudia el texto bíblico ahí está luchando con el asunto. Pero el tema es que Efesios no hay duda con ella. Es una epístola única, que tiene una particular dedicatoria, y que es interesante, por lo que le dije que el hermano me puso en una trampa. Es porque se lo voy a explicar ahora una vez que ore. ¿Por qué lo de la trampa? No es una trampa que él tuvo intención mala de ninguna manera. Es que del tema que él eligió, en la base de ese tema, está la condición de ser creyente. El ministerio no es, como nosotros solemos pensar, un asunto de pastores. El ministerio es fundamentalmente un asunto de creyentes. Y por ahí que vamos. ¿Oramos? En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, eres misericordioso, precioso Dios. Señor Dios, ponemos nuestras vidas y tu palabra delante de ti, para que tú uses tu palabra para fortalecernos, alentarnos, ayudarnos, movernos a orar, decidir entender una vez por todas, y ojalá que lo de la oración no es cualquier cosa, que es el medio que tú elegiste para hacer tu voluntad en nosotros, conducirnos a agradarte y cumplir tus designios eternos. Padre Santo, gracias. Bendice esta tu palabra a nuestra vida y corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Resulta con la epístola a los Efesios que tiene una dedicación particular, y por eso le decía que es una epístola única. Si usted observa, comenzando la introducción, porque lo que voy a hacer es darle el tema que Pablo desarrolla en la oración en Efesios, pero desde la constitución humana. Pablo trabaja el tema de la oración, pero si es para el ministerio, y aquí vengo porque le dije lo de la trampa. Lo de la trampa consiste en que en Efesios el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla de lo que está hablando aquí, está hablando del ser. Y vamos a ver lo que ustedes conocen, creo que hemos hablado aquí alguna vez de eso, la realidad constitutiva, saber, ser y hacer. Y Pablo va a usar la oración para mostrarnos a nosotros como creyentes cómo necesitamos, cómo urgido estamos de saber una cosa. Y a eso vamos a dedicarle tiempo. Pero no se queda ahí. Él va a seguir adelante para mostrarnos el ser una cosa. Y por supuesto, hablando de la oración, que es el tema, él va a hablar de hacer una cosa. Ahora bien, la razón por la que decía que mi hermano Andrés no puso una trampa es porque ahí en la parte del ser, y voy a ponerme un poquito adelante para decirle cómo que la epístola está dividida. Esta epístola tiene 6 capítulos. Y por supuesto, la razón por la que le dije que es muy importante es por lo que dice el versículo 1, allí en el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo no está pensando en ministro. Pablo no está pensando en el ministerio como lo concebimos nosotros. Y ahí porque le dije me puso la trampa. Porque Pablo está pensando en que la oración no es un asunto de ministros, es un asunto de ministros. Y yo oro como Pablo va a orar, porque lo que vamos a ver a Pablo orando, 3 oraciones que tienen que ver con los ministros, no con los ministros. Digo, lamentablemente es algo triste que tengamos que decir ministro. Aquí en esta iglesia posiblemente no, porque yo sé que Andrés, gracias al Señor por él y no porque él está ahí, pero yo sé que Andrés es una persona que tiene los pies en la tierra y que se esfuerza por hacer la cosa bien y que hace la obra del ministerio así, horizontal, que es la manera. La razón por la que dije la trampa es porque la mayoría de nosotros, cuando hablamos de ministro y ministerio pensamos en alguien fuera del común, fuera del grupo, una persona instruida, ¿verdad que sí? Que fue a la universidad o al seminario, al instituto bíblico, y que no en el caso de las iglesias bíblicas no usamos eso, pero hay denominaciones donde se visten diferente, con cuello clerical, y son personas que sacan de su comida aparte. Pues mire, ese asunto así son del mundo de la religiosidad. En el mundo de la religión, los seres humanos solemos fragmentar mucho, usted ve, pero es que Dios no cae en eso, con Dios no. Dios tiene hijos suyos que son creyentes todos y que decide Él soberanamente
empoderarlo, equiparlo con dones particulares para que todos ellos sean sus ministros. No uno ni dos, todos. Si usted está en Cristo y usted está en la iglesia y usted no tiene un ministerio, usted necesita con sentido de urgencia ir a la presencia de Dios y hacerle una pregunta de corazón al Señor. Tu palabra enseña que yo soy tu hijo. Tu palabra enseña que me diste la vida eterna. Tu palabra enseña que tú me has dado tu Espíritu Santo, y con tu Espíritu Santo tú me has dado unos particulares dones que me lo diste a mí y me lo diste en la iglesia para servirte a ti. Señor, enséñame cuáles son mis dones, cómo puedo servirte, qué tipo de ministro tú quieres que yo sea. Porque óigame, es que todos somos ministros de Dios en alguna expresión. Y la razón por la que le dije, no lo repito más ya, la razón por la que dije lo de la trampa es porque muchos de nosotros tenemos en nuestra mente un concepto de ministerio que creemos que eso es para Andrés. Eso es Andrés y Carmen, que estudiaron en el Instituto Bíblico. Hermano, que ojalá se quede en su corazón. Una vez y para siempre. El ministerio es para nosotros. Y la tarea de la iglesia es edificar a los santos para la obra del ministerio. Dicho lo dicho, metámonos con Pablo entonces. Les decía que esta epístola es la epístola cumbre del apóstol Pablo, porque él allí simplemente no va a ocuparse, no tiene obstáculo para luchar con situaciones como la iglesia de los hermanos corintios, o situaciones de la cárcel en la que estaba con la iglesia de los hermanos en Filipos, o la dificultad de Onésimo y allá escribirle a Filimón que la situación con Onésimo. Él no tiene problema. Ni siquiera la problemática de Colosa le fue un obstáculo para eso. Pablo está en la cárcel. Y en la cárcel él está preso por el nombre de Jesús. Si lee Filipenses va a ver la actitud que Pablo tenía en la cárcel. Porque Pablo, diferente a nosotros, no creía que sucedían cosas malas porque tengo mala suerte, porque Dios perdió el control, porque yo me equivoqué. No. Pablo estaba preso por el nombre de Jesús en una mazmorra con un frío terrible, solo, abandonado, glorificando el nombre del Señor. Porque él se sentía digno de servir al Señor. Y si el Señor eligió que fuera en una etapa de su vida desde la cárcel, bendito sea el nombre del Señor. Escribe esta epístola. Y esta epístola en la que él tiene al creyente total en su mente, su gran preocupación es que nosotros entendamos, no desde la enseñanza de la oración que le voy a definir en este momento, sino desde la vida de él como creyente, como un apóstol, un hombre de Dios, el valor de la oración para poder sobrevivir a cualquier dificultad que tenga que ver con el ministerio. Ya le dije que el ministerio es diferente, ¿verdad que sí? Le dije que es para todos. Capítulo 1 y 2, Pablo va a dirigirlo al tema del saber. Y vamos a dedicar un tiempo nosotros para entender qué es lo que él quiere que sepamos. Pero no lo va a decir, él no lo va a decir desde una narrativa, desde una forma de decirlo que implique, simplemente él está instruyéndonos para que suceda esto. No. Lo que él va a hacer es que se va a montar, usando esta expresión, se va a montar en el valor de la oración, se va a agarrar del poder de la oración y se va a juntar con nosotros en un clamor para que nosotros seamos beneficiados de esa realidad terrible que no tendríamos de ninguna manera, excepto que Dios lo haga con nosotros. En el capítulo 3 y 4, Pablo va a encargarse de mostrarnos el ser. Si en la primera parte va a hablar del saber, aquí va a hablarnos del ser. ¿Por qué él ora? Él ora porque quiere que seamos un tipo de persona. Él ora porque él quiere que nosotros no seamos cualquier creyente. Bueno, ya lo vamos a oír en el capítulo 4. A fin de que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es Cristo Jesús. Y lo va a hacer otra vez desde la oración. Al final, donde él va a hablar acerca del hacer, otra vez va a tomar el recurso de la oración, porque observe que para Pablo como para nosotros, la oración no puede ser un asunto ocasional de un momentito, de cuando a mí me gusta o de cuando yo me pongo a orar porque tengo una necesidad. ¿Qué es orar? Orar es la respuesta de fe a la acción de Dios en la vida de cada hombre. Es Dios el que actúa dando fe.
Y la respuesta más simple del servicio que se rinde a Dios por la fe es orar. Si usted no quiere creérmelo, se lo voy a decir de dos maneras, positivo y negativo. Negativo, habiendo conocido a Dios, oiga bien esa palabra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Qué estoy diciendo? No le oraron. La condenación que la cultura vive por la negativa y actitud perversa de no querer saber de Dios. Y no van a clamar a Él. Eso es porque tiene mucho problema. Positivamente, en palabras del Señor Jesucristo, velad y orad. Yo llamo a eso la atención vital. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Nuestras circunstancias están en manos de Dios. Su futuro está en manos de Dios. Y resulta y viene a ser que el Dios soberano, que es nuestro Dios, es el que controla todas las cosas, porque no hay absolutamente nada que se escape del control de Dios. Solo que nosotros no estamos en el huerto del Edén, ¿verdad? Estamos aquí en el reino del bien y el mal. Y lo terrible de estar en el reino del bien y el mal es que se traslapan, con buena intención se hacen muchas cosas buenas que resultan malas. Y muchas cosas malas que usted dice, ay, ¿por qué me pasa eso a mí? Que usted, que es un creyente, porque a lo único que le pasa eso es a los creyentes. A lo único que le pasa esto, que le cuento a continuación y que usted conoce tanto como yo, es a los creyentes. ¿Qué es lo que le pasa? Que lo malo opera para lo bien. Lo malo, Dios lo hace operar para el bien. Por supuesto, no el bien en el sentido de yo hagamos males para que me vengan bienes. No, de eso no. Es que Dios tiene un plan con su vida que lo lleva a cabo día a día, un día a la vez, en el control solo de Él. Y el problema que solemos tener nosotros es que Dios tiene el control Él y quiere compartirlo con nosotros, pero muchos de nosotros simplemente no nos importa. Dios no entra en nuestro panorama. Nosotros vivimos una vida tan terriblemente rápida que nos perdemos a Dios, pero Dios no quiere que nos perdamos a Él. Lo mejor de nosotros es Dios, que optó por poner su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros seamos, para que nosotros sepamos, para que nosotros hagamos aquello que es su perfecta voluntad. Por eso mora en nosotros. ¿Sabe por qué mora en ti? Porque no te quiere dejar ni te va a dejar nunca. Ahora, el tema es un problema de actitud que solemos tener a veces por ignorancia, a veces por no prestar atención, porque Dios siempre habla. Mire, cuando ustedes como iglesia se junten, vengan con la oreja para arriba y la parábola así, porque cada vez que usted venga y la palabra sea predicada, el Espíritu Santo le va a dar alguna forma de enseñanza a usted que tiene que ver casi siempre con lo bueno que debíamos haber hecho en ese día. Hermanos míos, yo voy a dar un salto y voy a tirarme en la oración de Pablo en el capítulo 1, versículo 15. Y vamos a hablar tres cosas que Pablo quiere que nosotros sepamos en sentido general muy amplio, muy amplio. Si entramos en los detalles aquí, pues mira, a las 3 de la mañana estamos como el primer guandul. Porque ahí sí es que Pablo se botó. Va a decir verdades, óigame, que quiera Dios iluminarnos el entendimiento, que es lo que él pide. Aquí vamos, capítulo 15. En el capítulo 1, dije versículo 15, perdón. En el capítulo 1 de la Epístola a los Efesios, Pablo está hablando del privilegio de ser salvado. Nosotros somos salvados no porque lo elegimos. Somos salvados porque bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está el propósito: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y si usted sigue leyendo, usted va a ver que ese amor se manifestó en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y va a ver que ese amor se manifiesta en el Espíritu Santo, en quien, habiendo oído nosotros la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados, garantizados, prendados por el Espíritu Santo. Ahí es donde Él va a orar. Ya tenemos una salvación segura, porque se le ocurrió a Dios, la completó Jesucristo y la garantiza el Espíritu Santo. Por esta causa, dice Pablo, porque usted es salvado. Pues por eso es que va a orar. Si usted es salvado, en el marco de esta salvación que él dice es la de Dios, es la salvación por la gracia, es la salvación que la Trinidad orquestó desde antes de la fundación del mundo,
y que hizo patente con nosotros. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Pablo no está diciendo que no sabía que los efesios tenían fe. Lo que está diciendo es, habiendo oído de la dimensión del crecimiento de su fe, que ustedes, yo le conocí, yo le formé como iglesia, pero no le dejé solo, ustedes han crecido. Yo no estoy con ustedes ahora, pero yo he oído de cómo ustedes están agradando al Señor. Su preocupación no es negativa, su preocupación es positiva. Como el pastor aquí decía, el significado de la oración. ¿Sabe por qué el pastor quiere eso? El pastor Andrés, me refiero, está diciendo eso por una razón simple. Él sabe que la clave de vivir para Dios parte de orar. Y Pablo lo sabía también. Ahora yo sé que para muchos de nosotros orar es pedirle algo a Dios. Hermano, orar es la mayor expresión de amor que usted puede manifestar por Dios. Cuando usted se enamoró, Carmen se enamoró de Andrés, Andrés de Carmen, cuando usted o yo, o Neida, mi familia, cuando nos enamoramos, dejamos el camino, nos alocamos. Todo el que se enamora se vuelve loco. Sí, yo recuerdo, yo llamo el enamorarse el sublime estado de locura. Óigame, se le olvida la vida. ¿Sabe usted por qué usted se gozará orando? Se gozará orando porque Dios le dio su Espíritu Santo y derramó su amor en su corazón para que usted se goce orando. Aquí hay un problema. Su carne no sabe orar. A su carne no le gusta orar. Y le tengo peor noticia. Su carne nunca querrá orar. A su carne usted tiene que llevarla cautiva. Camina que tú vas a orar. Ay, pero que ese juego de béisbol que está todo. No, apágame eso. Camine a orar. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a orar en función de lo que tú amas. Observa tu oración, oye tu oración. Que tú oras por las cosas que te preocupan y no debes orar por las que te preocupan. Debes orar por las que no te preocupan. Dios no puede ser una preocupación para ti, debe ser la fuente de tu bendición. Y Pablo es lo que va a decir aquí, mire cómo lo va a decir. Él dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Oyeron dónde que arranca el asunto? Se llama amor. La oración no consiste en pedir cosas. La oración consiste en amar. Porque el amor funciona de esta manera. Dios lo puso en nuestro corazón. Observe, Dios lo puso en nuestro corazón. No para que nosotros lo tengamos, para que nosotros lo saquemos, para que nosotros lo demos. Y la mejor forma de sacar ese amor es orando. ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús oraba? Jesús no oraba porque necesitaba cosas. Jesús no oraba nunca porque yo necesito. Cuando necesitó, pidió evidentemente lo que necesitó en el tiempo. Pero no era una persona que oraba porque necesitaba. Se echaba noches enteras. ¿Y por qué Jesús oraba tanto? Porque orar para Jesús era un placer inmenso. Porque en la oración él se encontraba con el Padre. El Padre le hablaba y lo instruía. Él respondía y valoraba lo que el Padre decía. El Padre le instruía y Jesús se sometía. Y hablaban de los planes que debían venir y hablaba de lo que debía pasar. Y esa... Observe Juan, le hace el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 6 para que usted vea que el Padre me ama porque yo hago todas las cosas que le agradan, porque el Padre instruye al Hijo y le dice al Hijo y le ha dado al Hijo lo que él quiere que el Hijo sepa. Pero espérese, es que Jesús no es una excepción a la regla. Jesús es la regla de la regla de la regla. Lo que el Padre hizo con Jesús lo quiere hacer con usted. La diferencia está en que usted ame al Padre como debe amarlo, porque la mayoría de nosotros amamos a Dios como un cajero automático. Metemos la tarjeta de la oración con el pin del nombre de Jesús, cogemos nuestro cuarto y nos olvidamos. Orar no es cuestión de un ratito. Orar es cuestión de toda la vida. Y ahí es donde Pablo lo pone, donde se pone bueno. Oiga qué lindo es esto, oiga. Versículo 14. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Usted oye, no ceso porque estoy orando siempre por ustedes. Y Pablo no se cansaba, no. Porque no se tiene que orar de rodillas en un lugar porque yo tengo que orar. Sí. Si a veces tiene el tiempo, la circunstancia para hacer eso, hágalo. Pero que usted, el tema es que en la mañana temprano, si usted ama al Señor y se presenta a Él de rodillas, cuando se pare, no se desconecte, ya usted no oró, usted comenzó a orar. Y siga viviendo porque Jesús dijo, velad y orad. Y mientras usted vive, cada día, Dios trae oración a su corazón y usted debe orar.
Ay, pero es que yo no sé orar, que usted no sabe orar. Usted sabe pedir lo que necesita. Y oiga la noticia que le tengo, que es una buena noticia. Voy a darle esta noticia y voy a avanzar a la totalidad del texto, que tiene tanto que le cuento que si me quedo ahí nos vamos a ir a las 3 de la mañana. Hermanos míos, Dios en su gracia y su misericordia ha creado la vida que nos ha dado para que nosotros la disfrutemos para Él. Dios nos ha dado una vida, la que nos ha dado, para que nosotros seamos de Él y seamos como Él. Pero ser como Él no es un asunto que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas. Él nos dio al Espíritu Santo para eso, y aquí va el asunto. De lo que Él se está refiriendo aquí exactamente, para que sepáis, hay que saber. Por eso es que va a dar a la iglesia, y por eso la iglesia, la cuestión del ministro, óigame, la cuestión del ministerio de la iglesia es a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa instruirle, porque el proceso de discipulado que la iglesia necesita asumir no es simplemente que alguien coge a fulano que se convirtió y vete a darle una clasecita. Es instruirle para que aprenda a vivir su vida en la totalidad de la vida. Oiga como Pablo lo dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Usted recuerda que le dije que el tema es saber. Saber ahí no es conocer. Saber ahí es tener el corazón lleno de eso. Persuadido. Estoy seguro que es así. Y él va a citar 3 cosas que él quiere que usted sepa seguramente. ¿Cuáles son esas 3? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¡Épale! Me gusta el apóstol escribiendo a los hermanos de Tesalónica para que no seáis como los demás que no tienen esperanza. Óigame, si usted es un creyente, si no tuviera ninguna otra cosa más que esperanza, usted oraría todos los días. ¿Usted sabe qué implica la esperanza? La esperanza implica una vida más allá de esta vida. La esperanza implica con toda certidumbre que esta vida pasará, que todo va a terminar aquí, pero que en gloria le espera alguien que ya le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermanos míos, esa esperanza que usted y yo tenemos es aquello con lo que Dios nos ha bendecido como sus herederos. Usted y yo somos herederos de Dios. Y Pablo quiere que tengamos eso presente para poder ser ministros eficaces. Porque si usted no tiene esa esperanza clara, entonces usted no podrá servir como Dios quiere. Y hablando de servicio, oiga lo que él va a decir. Él va a decir, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría en la revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted acaba de oír eso. Usted sabe que lo que pasa es esto, que Dios tiene una riqueza apartada para usted. Son recompensa que Dios tiene para cada creyente según sean sus obras. Esa parte no cuadra mucho, ¿no? Porque quisiéramos que Dios nos dé riqueza. Pero espérese, es que Dios es justo. Y Dios no puede enriquecer a un vago. Le haría un daño. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis a Dios vuestro cuerpo, que trabaje, que te ocupe. Así que, hermano, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, no es en vano, porque si alguien de ustedes le da un vaso de agua fría porque es de Cristo, Jesús dijo, no se quedará sin su recompensa. No hay ninguno de ustedes que haya dejado padre o madre, tierra, posesión, hijo o esposa por mí, que no reciba 100 veces más en esta vida y al final la vida eterna. Y el que habla con usted es un testigo de eso. Yo salí de mi casa a los 18 años y 6 meses con 60 pesos y botado de mi padre, botado de mi casa. Hermanos, no puedo contarme la gracia, la bendición, la abundancia. Mire, hoy mismo estaba yo gozándome que recibí la noticia de mi nieto. Mi nieto, tengo 2 nietos. Y mi nieto mayor, que tiene 18 años ya y que es 3 pulgadas más alto que yo, se acaba de graduar de high school. Y yo me gocé tanto, porque el muchacho se dedicó y se dedica, y cómo se graduó con altísimos honores.
Eso se llama bendición de Dios, hermano. Eso no es otra cosa. Yo oro todos los días por mi nieto, todos los días. Yo oro porque yo le amo y porque él aprenda a vivir amando. Él recibió al Señor conmigo. Porque yo como abuelo, creo que mi privilegio es, atención Andrés, contarle la mejor historia posible a mis nietos. Y la mejor historia que yo puedo contarle a mis nietos es que Jesús nuestro Señor nos salva, nos da la vida, nos enseña y sabe que Dios ha prometido recompensarle. Dice Pablo que quiere que usted sepa cuál es la herencia. En la Biblia hay dos temas que no se separan: sufrimiento y gloria. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ahí está la esperanza, ¿lo oyeron? Que en nosotros de manifestarse. Este tema es un tema maravilloso, porque Pablo va a tomar esto y llevarlo hasta la resurrección de Jesús y cómo esa resurrección tiene que manifestarse en nuestras vidas. Observemos. Dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, aquí Pablo, mire, se le acabó el léxico. Un hombre como Pablo, con una educación tan terrible, y se le acabaron la palabra. Mira cómo se repite, oiga cómo se repite, oiga. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Observe, supereminente grandeza de poder para lo que creemos. Eso no es para el mundo. El poder de Dios está disponible para usted, pero no es cualquier poder. Es el poder supereminentemente grande. Óigame, Dios mío, usted sabe lo que, permítame parar un momentito. Super, ¿usted sabe lo que significa eso? Que ya es grande. Eminente, que entre los grandes es el más grande. Ahora espérese, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder de Dios, que es infinito. Supereminente grandeza del poder de Dios, que es infinito. Hermanos míos, ese poder, como Pablo va a decirnos, va a ayudarnos a entender, y yo sé por qué lo puso en oración. Lo puso en una oración para que nosotros entendamos esto. Dice él: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Y sometió todas las cosas, por encima de todas las cosas sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué dice esa frase última que leímos? Que usted es la representación de Jesús aquí para manifestar ese poder. ¿Qué le parece? La pregunta: ¿vive usted en el poder de Cristo resucitado? La respuesta: sí. Sí. Bueno, yo no estoy diciendo que usted vive en el poder de Cristo resucitado idealmente, perfectamente. Le estoy diciendo que porque yo vivo, vosotros también viviréis. Que la razón de nuestra vida, hermano, aquí en la tierra, es que nosotros entendamos una vez por todas que la oración está ligada a la vida nuestra tan profundamente, que todo cuanto necesitamos y debemos saber para entender que tenemos una vida poderosa, es que Dios prefirió darnos por apóstol Pablo una instrucción orada. Una instrucción orada. Tú no puedes leer eso sin entender que la oración es el asunto. Bueno, porque oigan, es que Pablo no está razonando teológicamente. Pablo está diciendo: este es el poder de Dios. Esta es la vida espiritual que se espera. Pero eso, por supuesto, avanza porque el tema no se queda ahí. Ya le dije que la epístola tiene 2 capítulos dirigidos al hacer, ¿verdad que sí? Al saber. Y aquí, por supuesto, él va y al ser. Lo que estamos hablando aquí, él está diciéndonos que sepamos el saber. Más adelante, yo voy a obviar y vamos a hablar rapidito al capítulo 3, porque el capítulo 3 y 4 son los que tienen que ver con el, dice el apóstol Pablo, con lo que seáis, para que seáis. Hay una oración allí, hay una oración maravillosa que está en el capítulo 3, donde Pablo está hablando del misterio, el privilegio que tenemos de ser miembro del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos tan privilegiados que nos echaremos la eternidad tratando de entender por qué nos ha privilegiado Dios así. Pues mire, Dios nos ha privilegiado así por una simple razón. Nos ama.
Dios no hace nada por usted porque usted se porta bien. Y debe portarse bien siempre. Dios no hace nada por usted porque usted lea la Biblia. Y debe leerla siempre. Dios no hace nada por usted porque usted le dé su diezmo. Y debe dárselo. No solo darle su diezmo, comience con darle el diezmo y siga dándole a Dios. Y pudiera extender la lista por muchas cosas y razones por las que Dios hace cosas. Dios no hace nada, absolutamente nada por usted que no sea motivado por su amor. Le ama, nos ama. Y nada ni nadie, bueno, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades podrán separarnos ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues siendo que nosotros estamos para hacer, lo que vamos a hacer lo somos por el amor, hermano. Y Pablo va a entrar en ese tema particular. Y es mi oración, que el Señor nos ayude a entender que orar no es un asunto de pedirle a Dios. Es un asunto de amarle tanto que queremos servirle, queremos adorarle, queremos vivir para Él, queremos estar en paz en casa, queremos servir en todas las esferas de nuestra vida, queremos que el amor de Dios se manifieste. Oiga el texto. Por esta causa, porque somos hijos salvados en un misterio, en el privilegio inmenso de ser iglesia. Ese misterio lo que implica es que Dios había tomado a Israel como su pueblo y que Israel no hizo la voluntad de Dios, pero Dios se levantó la iglesia y toma el remanente de Israel y un remanente entre los gentiles y forma su iglesia. Esa se llama la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Ese es el modelo de fe que se espera que nosotros vivamos. Me encanta eso, porque allí, en esa relación de pareja, está exactamente la declaración del modelo de liderazgo de Jesús. El ministerio de liderazgo de servicio que Jesús dice Pablo, que nosotros debemos hacer como Jesús respecto a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y todo lo que debe pasar en una relación de pareja tiene que nacer del amor. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que nos confundimos tanto en nuestra cultura porque el amor que la gente suele hablar, aún muchos creyentes, es el amor de la mariposita en el estómago, el amor de Julio Iglesias, que tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero el amor con que Dios quiere que ustedes vivan es el amor de Él, que está por encima de toda dificultad. Es imposible que ustedes se amen y se acuesten. Échate para allá. Dios te quiere en paz. Y esa paz nace en obedecer la palabra que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Para que seáis, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿lo oyeron? ¿Cuál es la base? Arraigados es una figura para decir sembrado. Cimentado es lo que hacemos con un edificio. Le echamos la buena zapata. Un edificio es tan bueno como su zapata. Es decir, su base. Jesús se refirió a esa misma imagen cuando él dijo: el que oye mi palabra y la hace, yo le comparo a un hombre que cavó hondo y puso buenos cimientos y edificó su casa. Y vinieron el río, los vientos, la tormenta y la casa se quedó firme. Es lo que Pablo está pensando. Arraigados y cimentados en amor, seáis, y aquí está, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Note que esto no lo aprendió usted solo, esto no es cuestión personal, esto es cuestión de estar en la iglesia. Es cuestión de vivir en la iglesia. Es cuestión de que eres parte de la iglesia. Y algo, hermano, que necesitamos con sentido de urgencia, entender esto. Hermano, cada vez que te pierde la iglesia, te pierde la bendición de Dios. Porque donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Y tú vas a decirme: sí, pero este es mi corazón también. Sí, pero en esfera diferente. Porque en la iglesia Él va a hablarle a todo y va a buscarlo a todo y entre todos lo va a fortalecer a todo. Y la gracia de crecer juntos, eso no tiene paralelo. ¿Y tú puedes crecer solo? Sí, es verdad, puedes crecer en cuanto a tu dedicación y debes dedicarte también para vivir para Él. Pero lo que Dios quiere es que el amor de nosotros lo entendamos de tal forma
que no sea un problema para los inconversos darse cuenta que nosotros somos el pueblo de Dios. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Y de la única forma que eso se sabe, mire, no es ni siquiera predicándole. Hay demasiada gente que predica, ¿verdad? Demasiada gente que hace cosas. De la única forma que se sabe que somos de Dios es si nos amamos los unos a los otros. Y dice Pablo, para que seáis ¿qué? Observe el texto. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y aquí estamos. Conocer en este texto no es saber. Otra vez, ¿se acuerdan que decíamos ahorita de saber, el otro verbo de estar persuadido? Este conocer es ponerlo en práctica, vivirlo. Cristo es nuestro modelo. Y si somos sus ministros, necesitamos orientar nuestras vidas por el poder de la oración a imitar a Cristo. No hay para dónde. Ese es el camino más fácil. Porque ya tenemos, diría el apóstol Pedro, ya tenemos un lugar donde pisar, ¿verdad? Porque Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. ¿Qué está diciendo Pedro con esa metáfora? Algo tan simple como para que ande como Cristo anduvo. Para que haga la cosa que Cristo hizo. Para que te comporte como Cristo se comportó. Y tú vas a decir, pero a ver si yo no sé qué hacer. Ese es el espacio de la oración. Ahí, cuando tú no sabes qué hacer, oye, ¿qué te voy a decir? Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Oiga, yo no he visto la vez que yo le he clamado al Señor que no me responda. Porque Él tiene más deseo de responderte que tú de pedirle. No dejes de orar y de pedirle a Dios lo que tú necesitas, sobre todo cuando tú lo necesitas a Él, porque Él está contigo para eso. Para amarte y mostrarte cómo te ama. Pero te ama intencionalmente en el marco de la obediencia. ¿Se entiende? Porque pasa que muchos de nosotros creyentes queremos que Dios nos ame otra vez, como muchos religiosos, la bendición de Dios. Lo que me agrada de Dios, pero que Dios no se meta en mi vida, porque mi vida es mía, yo hago lo que yo quiera con ella, y si quiero pecar yo peco, así no, porque lo único que va a impedir que el amor de Dios se produzca en ti, es decir, se reproduzca y se manifieste, es que tú peques, porque está en ti ya. Pero si decides pecar, entonces Dios no tiene relación con gente que quiere vivir pecando hasta que te arrepientas y pida perdón. Dice el apóstol, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Eso aguarda la venida de Cristo. La plenitud de Dios nos tocará a nosotros. Si quiere ese mismo pensamiento de forma diferente, quizá usted lo puede decir conmigo allá en el 1 de Juan, el capítulo 3. Amados, usted sabe ese texto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y esto, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, la misma palabra que hablábamos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque seremos llenos de la plenitud de Dios. Ser, hermano. Dios no solo quiere que sepamos, Dios quiere que seamos. Y el ser para Dios es el camino a agradarle. Porque para Dios el asunto no se define solo en lo que nosotros sabemos. Y bien, gracias a Dios por lo que sabemos. Y debemos esforzarnos por saber. Pero por favor, no permita que tu cerebro te engañe y que tu carne te traicione. Tu saber no tendrá sentido a menos que lo tome y lo use por amor, mediante la fe, por amor al servicio del prójimo, al servicio de la iglesia en el ministerio, al servicio de Dios. Porque el saber funciona muy bien. El conocimiento envanece. Pero el amor, ya le dije, porque hay que tomar el conocimiento, sabiendo ponerlo al servicio de la fe. Eso te edifica, nos fortalece, nos hace fuerte. Así él termina diciendo que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y quizá usted ha dicho este versículo tantas veces, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, el poder que actúa en nosotros, opera en nosotros, según Dios, óigame, es poderoso para hacer todas las cosas, y no la hace Dios desde allá lejos, la hace desde el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? Pero ya lo leímos en el capítulo 1, el poder de Cristo resucitado que mora en usted. Usted no está solo y no estará nunca solo.
dice el apóstol una oda, un canto. Él se termina diciendo: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por supuesto, eso nos lleva un poco más adelante y los capítulos 5 y 6 son los que tienen que ver con el hacer. Es decir, con la práctica de la fe. La fe sin obra es muerta, pero la fe necesita conocimiento y una disposición a hacerlo. Cuando el apóstol dice que seamos, está diciendo lo que Santiago diría: si a vuestra congregación entra un hombre de tal y tal y tal condición y tú no haces lo que tiene que hacer, entonces tú te vas a mostrar que tu fe no es una cosa saludable, es pretensión. En el caso del capítulo 5 aquí, 5 y 6, el apóstol Pablo va a hablar de eso, pero antes él va a dar un mandamiento que es rector, quiere decir un mandamiento que va a guiar la vida en todo. Porque nuestra oración no depende de lo lindo que nosotros oremos, ni depende de nuestra capacidad de impresionar a Dios con la palabra, porque Dios no se impresiona por la palabra de nadie. Pero sí va a depender de tu disposición a obedecerle y hacer su voluntad. Y él comienza este capítulo diciendo exactamente eso. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A mí me encanta eso, porque es que me gusta como Pablo dice, que somos grato olor a Dios en Cristo, en lo que se salvan y en lo que se pierden. Él va a darle una serie de principios que están controlados por el imitar al Padre. Lo que está implicado aquí es que lo que nosotros sabemos, lo que nosotros somos, adquiere su dimensión más significativa en lo que hacemos respecto al Padre. Y el hacer respecto al Padre se define en el marco de la obediencia que modela Jesús. Por eso es que él dice que andemos en amor, sé pues imitadores de Dios, así como hijos amados, que andemos en amor, así como Cristo nos amó. Cristo es el modelo. Por eso él va a correr, y ya usted sabe que esta epístola, a mí me gusta esta epístola porque es la única epístola que tiene de Pablo. Él dice que es una epístola muy especial. Él tiene las esferas de la vida espiritual, comienza aquí, versículo 1, la vida espiritual, tu vida, y pasa de ahí a tu vida en la comunidad, en la congregación, y pasa de ahí a tu vida de pareja, y pasa de ahí a tu vida laboral, a tu vida como padre, y pasa de ahí a tu vida de pareja, y termina aquí afuera en la sociedad, en el mundo. Ese camino está ahí. Si tú quieres, yo te lo puedo recomendar después, pero yo te recomiendo que cojas, lo lea y lo vas a encontrar. Que ahí está. Un camino para hacer. Yo voy, por supuesto, a meterme afuera, ya, voy para la sociedad, no voy a quedarme adentro, voy para la sociedad. Es decir, en la última etapa de una vida espiritual saludable, donde se sabe no es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia no gozamos. Aquí en la iglesia es relativamente fácil vivir para Dios entre ustedes. De hecho, está llamado a ser una bendición. No está llamado a ser algo que nos atormente, que nos moleste, que nos inquiete. Estar en la iglesia y estar con los hermanos debe ser un momento de solaz, de alegría, que te olvida de todas las cosas en tu casa. Está en la presencia de Dios, que lo alaba, que lo bendice, que le pide gracia, que ora, que termina el culto de la iglesia, la congregación, la celebración, y ve a los hermanos y lo abraza. Digo, el COVID no nos lo permite, pero te ocupa de tu hermano, hermanos, te ocupa, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y los unos de los otros en particular, el misterio de la iglesia. Que aprovecha la oportunidad para amarlo, que hace cosas para amarlo. Oye, ¿tú has probado lo que es el amor dado incondicionalmente? Yo lo he probado y te quiero plantear un reto. Te lo planteo. Tú verás qué va a pasar en tu vida. Hay alguien que en la iglesia que tú valoras, respetas mucho y tú quieres. O hay alguien en la iglesia que a veces tú lo miras y te da pena porque ves que tiene alguna necesidad. Hay alguien en la iglesia que a lo mejor tiene tristeza y tú lo ves que está triste. Hay alguien en la iglesia que puede estar solo y que se siente solo y tú lo ves, pero tú te metes aquí a la iglesia y con el murmullo de la cosa, la gente, mira, en eso tú te pierdes la gracia de hacer lo mejor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino estimulándonos unos a otros. Que nos congreguemos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oye, qué reto te tengo. Cómprate un regalo. No tiene que ser una cosa del otro mundo.
regálaselo al hermano que no espera que tú le vas a hacer un regalo. Hazlo. Y si quieres, te voy a decir, te voy a dar todavía mucho más. No es que tú eres rico. Oye lo que te voy a decir. Si te hace la meta de tú siempre agradar a un hermano con algo cada vez que pueda, tú verás qué te va a pasar. Dos cosas. Una, te vas a sentir la persona más dichosa de la vida. Porque tú vas a sentir que a ti te aman. Uy, como me aman los hermanos. Como me aman. Espérate. No es que te aman tanto. Es que tú estás dando amor y la respuesta del amor entregado es amor. ¿Usted está oyéndome? Es lo que Pablo está pensando cuando pensaba en la iglesia afuera. Afuera, hermano, la cosa es muy difícil. Oiga lo que él dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo contra las hechanzas del diablo. Eso es fuera de la iglesia, ¿eh? Eso es en la sociedad allá afuera, en el mundo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Estás pues firme? Ceñido los lomos con la verdad, vestido con la coraza de la justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está el tema. Yo le decía hace un momento que cuando usted viene a la iglesia, usted no sabe lo que se pierde. Porque aquí en la iglesia, cada vez que la iglesia está reunida, la espada del Espíritu blande. Desde la boca del pastor o del que predique, Dios suelta su palabra y no la suelta por el pastor, la suelta por usted. La espada que va a llegar a su corazón para traer consuelo, para traer exhortación, para traer motivación, para guiarle a orar, porque la espada le va a decir, Dios va a usar su palabra, va a decirte, ora. ¿Por qué tú no oras? Pues mira, no ora más porque tú crees que orar es una cosa tan difícil. Es tu carne la que te hace pensar así. Porque tu carne no quiere saber de Dios en ninguna de sus formas. Pero tú que eres un creyente que tiene el Espíritu Santo, sabe que aunque la carne y el Espíritu combaten entre sí, ¿cuándo gana tu carne? Tu carne solo gana cuando tú se lo consientes. Si tú decides que no, la carne, por eso dice el apóstol Juan, el que es nacido de Dios no peca. Porque tienes poder para no pecar. Porque tienes poder para ser tú y vencer. Porque eso sí, la victoria en Cristo Jesús no es un asunto de ti. Es un asunto de Dios en ti. Palabra del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Si por la carne, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿De qué está diciendo? Está diciendo, hermano, que nos toca orar. ¿Está hablando de orar? Sí, óigalo. Orando en todo tiempo, con toda precaución y súplica en el Espíritu. Aquí está. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso hay que orar sin cesar siempre. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dadas palabras a dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos míos, Pablo en Efesios está hablando de la oración para ministros, pero está hablando para pastores y misioneros y diáconos. Está hablando para sus ministros, lo que Jesús diría, sus niñitos. O Juan diría, hijitos. Los ministros que es la iglesia. Los ministros que están aquí en formación. Los ministros que están aquí para crecer y ser equipados para la obra del ministerio. El ministerio no es otra cosa que la capacidad de ejercitar mis dones a favor de la obra de Dios. Les decía al principio que es interesante que usted sepa cuáles son sus dones. Y si no lo puedo saber, hombre, usted no lo sabe porque no quiere. Le va a decir cómo lo va a saber. Simple. ¿Usted es salvado? Comience a servir. ¿Qué? Que comience a servir. Ay, pastor, pero es que nadie me ha formado. Y le dijo a alguien a usted que el Espíritu Santo necesita que alguien le ayude para que usted haga lo que tiene que hacer. Dios le ha dicho a usted que puede servir. Usted tiene capacidades, pero usted tiene que hacerlo. Ay, pastor, porque yo no sé. Oiga, ¿qué va a pasar? Usted va a servir
en algo que usted va nervioso y tembloroso, pero lo va a hacer más o menos bien. Van a pasar dos cosas. Cuando lo haga, va a sentir un gozo especial porque usted hizo eso. Ay, yo puedo hacer eso. ¿Sabe qué va a suceder? Que la próxima vez usted vuelve a hacerlo y lo va a hacer un poco mejor. Porque Dios le va a orientar a usted. No, espérese, hermano, y no es por la fe que vivimos. ¿Ah? ¿Y quién fue que le dijo a los creyentes que hay que darle un manual de instrucción para servir a Dios? Usted lo que necesita es párese y sirva. Bueno, va a suceder también, no vamos a llamar engaño. ¿Qué cosa? Que usted va a servir en algo que usted dice, a mí no me gusta eso. Ya saben que no va a servir porque eso no tiene que ver con su don. No haga eso. No haga eso. Pero si usted hace algo que puede mejorar, hágalo y sígalo. ¿Y sabe qué va a pasar? Aquí viene otra ayuda en particular. Hable con su pastor o con sus pastores. Y el pastor, mire, yo intenté cantar un himno, pero óigame, yo suelto una cantidad de gallos que era gran amor en sus años mozos. Ya usted sabe para qué Dios no le quiere a usted aquí. Para que los hermanos no se vayan. Déjese de estar cantando que usted no tiene esa capacidad. Pero lo que quiero decirle a usted es esto. Oiga la palabra del Señor y aquí, hermanos míos, por razones ajenas a mi voluntad y a viaje, tengo que terminar. Me encantaría seguir. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, quien es Cristo Jesús, del cual todo el cuerpo, bien unido, trabado por las coyunturas, que se ayudan uno a otro. Siguiendo la verdad en amor, vamos a recibir el crecimiento según la actividad de cada miembro. La pregunta es simple. ¿Usted quiere crecer en el Señor? Silva. Bueno, va a suceder que algunos de ustedes no serán predicadores, pero es que Dios nos llamó a todos a predicar. Algunos de ustedes no serán administradores, pero Dios nos llamó a ustedes a administrar, pero algunos serán administradores. Algunos de ustedes van a servir solo y únicamente para limpiar el piso de la iglesia. ¡Ay, qué cosa más linda! Óigame, yo he conocido personas que es la única capacidad que tienen es limpiar el piso de la iglesia. Y lo tienen limpiecito y bonito. Y cuando usted viene y encuentra ese piso tan lindo, esa persona dice, yo lo hago para gloria del Señor. Dice, ¿ese es su don? Sí, es su capacidad de servir. Hermanos míos, si usted mezcla esta combinación, orar con servir y persistir, usted va a crecer espiritualmente, que usted se va a dar cuenta que si no ha estado creciendo, es simplemente porque usted no está sirviendo. Óigame, saber, ser y hacer. Si usted pone en práctica todo aquello conocimiento que me consta a mí, ustedes tienen aquí, usted va a ser un creyente fuerte, sólido y útil al Señor en sus manos para gloria de su nombre. Si usted de lo que dice, sí, pues yo vengo al culto, no hago nada, si usted no hace nada, usted está afrentando a Dios. Porque la razón del Espíritu en su corazón es para guiarle a hacer algo. Hágalo, que el Señor es bueno. En su gracia y misericordia. La oración es fácil cuando oramos. Perdonen. La oración es fácil cuando servimos. Cuando no servimos y pretendemos orar, la oración se torna en un obstáculo. Porque estamos perdiendo el tiempo, engañándonos a nosotros mismos. Dios no malgasta su tiempo. Si usted quiere que Dios le bendiga, ore. Sirva y pídale que lo instruyan. Que el Señor lo va a hacer y usted va a ser bendecido. Que el Señor lo bendiga, hermano. Muchas gracias.